¿Cómo andás? Ya estamos ¿Qué tal, al aire. Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá de vuelta. Quiero decirte que esto ya para nosotros es un habitualidad y lo vamos a hacer que sea así, Así es. porque yo he conversado con algunas personas que han escuchado estos vivos y me preguntan cuándo volvés a estar y cuándo los volvemos a juntar y cuándo. Ah, bueno, eh, qué bueno. así que, bueno, nada, evidentemente lo que vamos trayendo va importando, va interesando, entonces vamos sumando valor y vamos despertando ideas y nuevas miradas. Bien, Luis, te dejo que te presentes brevemente y después me presento yo, que es la costumbre acá. Bueno, Bueno, para mi los que no nombre te, es ¿sí? para los que no te conocen, digo, ¿no? Adelante. Bien, mi nombre es Luis Raño, de formación inicial filósofo, licenciado en filosofía. Tengo después maestrías en dirección de empresas, MBA, dedicado a la capacitación del capital humano desde hace muchísimos años. Y sobre todo también desde hace más de 20 años trabajando en lo que es el impacto del futuro en el presente. Es decir, soy el director del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Así que bueno, ese es un poco mis actividades actuales. Bueno, gracias, Luis. Paso a presentarme yo. Algunos ya, los que no me conocen, yo soy Gustavo Olivera, soy coach. Me dedico básicamente a procesos de cambio y transformación en organizaciones. Trabajo mucho con familias empresarias, empresas de familia. Hago foco ahí. Después también tengo otra área de desarrollo que tiene que ver con la inteligencia colectiva y el liderazgo colaborativo. Es algo que me apasiona, que tiene que ver con, bueno, liderar, como decíamos recién, eh, en el presente con la visión puesta en el futuro, ¿no? Digamos, básicamente. O liderar desde el futuro, si podríamos decir de alguna manera. Bien, Luis, vamos por el lado de qué motiva el nombre, ¿no? La verdad, esto de las metáforas organizacionales y el futuro en el presente. Sí, Vamos por ahí. vamos por ahí. Recordemos que este ya es el cuarto vivo que hacemos. Arrancamos con el futuro del talento o el talento del futuro, para ir contextualizando el tema del futuro, es decir, por qué el futuro impacta tanto hoy en el presente. Entonces decíamos Ujú, que al principio que el talento, que fue el segundo vivo, que si teníamos el talento necesario para gestionar el futuro. Y cómo hoy las empresas, las organizaciones, los individuos debemos aprender a pensar desde el futuro y no hacia el futuro. Todos nuestros planes estratégicos eran objetivos, metas, misión hacia el futuro. Hoy, con la perspectiva, con la anticipación, las técnicas nos enseñan a pensar desde el futuro. Y en ese sentido, nosotros venimos trabajando, como lo dije anteriormente, hace más de 20 años. De hecho, en el año 2001 publiqué un artículo, un trabajo que fue parte de un libro que tuvo como nombre Las nuevas metáforas organizacionales. No porque yo haya inventado el término metáforas organizacionales. De hecho, pensemos que en el año 1986 ya un estudioso, Gareth Morgan, escribió un libro que se tituló Imágenes, Imágenes de las organizaciones. Y en ese título, en ese libro, él caracterizaba como metáforas. De hecho, él decía, el desafío que enfrentan los grandes gerentes modernos consistía en dominar el arte de usar metáforas para encontrar nuevas maneras de ver, comprender y modelar las acciones. Entonces, ese libro lo que rescataba eran 8 metáforas que se empezaban a aplicar o que se estaban aplicando para entender, comprender y accionar las instituciones. La primera era ver a la institución como una máquina, ujú. dentro de lo que después nosotros, en el artículo mío, vamos a decir, una primera metáfora que tiene que ver con ese modelo cartesiano, lineal, algorítmico, positivista, de buscar la resolución de problemas desarmando
en este caso estamos hablando de las organizaciones, como si fuesen un reloj para descomponerlo en piezas y luego rearmarlo y encontrar la solución. Luego va a venir otra época donde va a decir, no, la suma de las partes produce un resultado mayor, más holístico, más global, diferente. La segunda metáfora, él hablaba de que, como hasta el día de hoy, se empezó a ver a las instituciones como organismos vivos. De hecho, después podemos hablar de Freddy Kosman, que habla de las organizaciones conscientes, Ari de Ujú. Geus, que tiene un libro muy lindo que se llama La empresa viviente, es decir, la empresa no es solamente la suma de partes, sino que es un organismo vivo, con personas, empiezan a centrarse en las personas. Luego también se la vio a la empresa como un cerebro trabajando su lado izquierdo, su lado derecho, articulando e integrando todas las funciones. También se la veía a las empresas como un sistema cultural, es decir, como la empresa como una representación, una mini sociedad, una mini cultura donde se intercambiaban distintas creencias, normas, formas de trabajar. También habla de la metáfora de la empresa como un sistema político donde hay un juego de tronos, un juego de poderes, de intereses. La empresa como incluso llega a hablar de la metáfora como si fuese una prisión psíquica, es decir, una colección de mitos, creencias, modelos mentales en acción y en uso. También hay una metáfora de que la organización es una especie de instrumento de dominación, es decir, cuando la organización se utiliza para imponer su voluntad, para explotar recursos y solamente maximizar ganancias. Y también menciona ya, año 86, el flujo y transformación, es decir, una organización que está en permanente cambio y en permanente transformación frente a un mundo que ya entraba en un sistema de constantes cambios. En el 2016, 2009, pero después hay una actualización en el 2016, escribe otros libros que se llama La Imaginización, es decir, donde plantea la importancia de la imaginación en el futuro. Y es ahí donde entramos, ¿por qué hablamos de metáforas organizacionales? Porque nos ayudan a comprender, a entender mejor el ámbito en el cual nos desenvolvemos y pasamos gran parte de nuestras vidas. ¿Y Ujú. por qué le agregábamos actuando en el futuro? Si bien es cierto que el futuro no existe, también es cierto que vivimos en un mundo muy acelerado, con mucha incertidumbre, y que hay que hacer frente a esa incertidumbre. Y es ahí donde aparece la prospectiva, con sus ciencias, perdón, con sus técnicas, sus dinámicas, para iluminar esa incertidumbre, actuar sobre el futuro. Y de ahí decíamos que si bien la planificación estratégica convencional, clásica, era ir desde el presente hacia el futuro, la prospectiva lo que va a hacer es crear distintos escenarios futuros posibles, deseables, plausibles, probables, y de ese abanico de escenarios, venirnos con el escenario más deseado que queremos para nuestra organización al presente y construirlo. Entonces, ese futuro que es ideal, que está construido en nuestras mentes, con todas las variables posibles, lo empezamos a actualizar en el presente. Recordemos, por otro lado, que el presente es el futuro de ayer. Es decir, la gente dice, no, el futuro, no, momentito, el futuro, estamos pisando el futuro de ayer. La pregunta es cómo llegamos a este futuro. Es decir, si hacemos una retrospectiva primero para luego hacer una prospectiva, vamos a saber cómo estamos o cómo llegamos, de dónde venimos, dónde estamos, y ese a dónde vamos, que sería el impulsor desde el pasado hacia el futuro, sería lo que nosotros llamamos en prospectiva el futuro tendencial, es decir, de seguir haciendo lo mismo en la organización o en el grupo, hacia dónde nos lleva ese impulso. La prospectiva nos va a decir o va a trabajar sobre a dónde queremos ir en este abanico de futuros que decíamos recién que hemos abierto. Y a Ujú. partir de ahí
en base a nuestra situación actual, es a dónde podemos ir. Entonces, ahí la perspectiva tiene distintos aspectos. Entre ellos es modificar nuestra actitud hacia el futuro. Es decir, ¿cuánto de reactivo hay en nuestra actividad en la empresa? Cuando uno va a la empresa, analiza esa retrospectiva y dice, ¿cuánta reactividad? Es decir, ¿a qué llamamos reactividad? Una respuesta casi automática a lo que fue sucediendo nos llevó a estar como estamos. Entonces, lo que nosotros le mostramos a las instituciones, a los grupos, a las empresas, es cómo empezar a trabajar en la preactividad para luego llegar a la proactividad. Es decir, ¿Eh? ser preactivo, en este caso, es prepararse para los cambios del futuro. Prepararse, es decir, si uno que hace ve que mañana va a descender la temperatura, se prepara o prepara el abrigo que va a utilizar de acuerdo, y acá viene la otra palabra, al pronóstico, es decir, a la probabilidad que haya lluvia, que haya frío, etc. Y lo que nosotros tratamos, y en esto vamos a hablar más luego, con los nuevos modelos organizacionales, es empezar a ser proactivo, es decir, construir el futuro, construir en el presente ese futuro deseado que ya está actuando e ir hacia ese futuro, valga la redundancia, desde el futuro. O sea, primero creamos el futuro, lo venimos al presente y lo construimos. Entonces, es ahí, por eso que estamos hablando de el futuro actuando en el presente. Sí, te escucho. Sí, vos acabas de decir, esto lo venimos trayendo ya desde de los vivos anteriores, ¿no? Como vos decías, pero ahí hay varias cosas que voy extrayendo, ¿no? De las no solo esta conversación, sino un montón de conversaciones que hemos tenido, más lo que venimos trabajando. Esto que, digamos, la metáfora organizacional, hacer hincapié en que se utiliza para darnos una explicación más parecida a la realidad de lo que es la organización en el mundo de hoy, ¿no? De lo que son las organizaciones en el mundo de hoy. Y de ahí vamos a hablar un poquito enseguida, si te parece, Luis, de las metáforas organizacionales que trae Lelux, que trae, digamos, Peter Senge, y todas estas metáforas que se utilizan para poder comprender la organización y poder intervenir en la organización. Otra Así cosa es. más que acabas de traer, que tiene que ver con, es algo muy práctico, ¿no? Esto que parece, quizá como lo estás diciendo, parece hasta sencillo, pero cuando vamos a las organizaciones a trabajar, implica realmente un cambio de mindset y un cambio de mindset profundo. Ahí dentro del modelo de liderazgo adaptativo, ¿no? Que es un modelo muy interesante, eh, una metáfora también, o si se quiere, del liderazgo. Eh, dice uno de los creadores del modelo, dice, bueno, nosotros compartimos más del 98% de nuestro ADN con el primate más avanzado. Solamente menos de un 2% de ese ADN nos hace seres humanos, nos hace humanos, ¿no? Ahora, él compara y dice, bueno, en el modelo biológico, nosotros en las organizaciones no tenemos que hacer el cambio del 98% del ADN. Con un 2% que cambiemos en la organización del ADN, vamos a evolucionar. Pero, ojo, es ADN. O sea, no es cambio cosmético, no es cambio de forma, es cambio interno, real, de creencias que están dentro de la organización. Entonces, digo, hoy, asignándole valor a las metáforas organizacionales y de un montón de metáforas que hay y de cómo vamos viendo que van evolucionando las organizaciones, valernos de estas metáforas, valernos de estos modelos, implica también poder hacer o ayudarnos a nosotros y ayudar a las empresas, a los propietarios, a los CEOs, al gobierno corporativo, a hacer esos cambios que tienen que ver con esto de romper la tendencia, ¿sí? O lo tendencial para construir aquel futuro que queremos, digamos, ¿no? Que esto de liderar desde el futuro. Esto es sumamente práctico, yo digo, esto es lo que en definitiva hago en las organizaciones, ¿no? Digo, de sentarme con los directores, la familia empresaria, para ver cómo están, hacia dónde van, pero hacia dónde quieren ir. Y generalmente hay una brecha entre eso, ¿no? Entre lo que están haciendo y a dónde los está llevando,
y al futuro que ellos aspiran. Y esa brecha, bueno, es parte de este proceso prospectivo, del proceso básicamente de cambio, ¿no? De la transformación de, del management de futuro, que en algún momento hemos hablado con estas habilidades anticipatorias, las posibilidades de ser más maleable a nivel de mindset, de alguna manera de decir. Así que quería traer esto porque a medida que ibas hablando, iban apareciendo un montón de cosas, ¿no? De conversación que hemos tenido y de la práctica, la práctica en el campo, digamos, desde una Sí, organización así es. chiquitita hasta una organización de 4.000, 5.000 empleados, ¿no? Que en definitiva los procesos son quizás mucho más complejos, porque mientras más gente, más complejidad hay, ¿no? Porque en definitiva la Así complejidad la es. agregamos nosotros, los seres humanos, ¿no? De una u otra manera. Siempre la complejidad la agregamos nosotros. Pues construida por la mano del hombre, digamos, si se quiere, entre comillas. Eh, Sí, ahí, digo, sí. sí, vos me haces recordar, a ver, quiero explicar y quiero aclarar que Ujú, quizás nuestra forma o mi forma de expresarme en estos vivos es un tanto académica, porque la idea siempre es brindar materiales, ideas, libros, conceptos. Pero ujú, cuando hemos estado trabajando dentro de la organización con las personas, ahí se aplica lo que ya Peter Senge, vos lo mencionaste recién, en su libro del año 90, La Quinta Disciplina, las organizaciones aprendientes, cuando se preocupaban cómo las organizaciones iban a llegar al siglo XXI, y recordemos que las 5 disciplinas tenían que ver con el trabajo personal, el dominio personal, el trabajo en equipo, la visión compartida, que toda la organización empuje para el mismo lado, el pensamiento sistémico, ujú. si te acuerdas, Sí, sí, sí. eh, que eran las disciplinas que se verían y los modelos mentales. Era la quinta disciplina también. Es decir, cuando uno va a la empresa, estas cosas las trabaja, es decir, cuáles son los objetivos y los objetivos se trasladan a toda la organización, horizontal y Ujú, verticalmente. ¿Qué tipos de trabajos de equipo hay, si es que hay trabajo de equipo? ¿Cuál es el modelo mental? No lo que piensan los directivos, los jefes, los dueños, sino el modelo mental, el paradigma en uso, la creencia, ujú, la cultura que está funcionando realmente, no en el pensamiento de los jefes. Entonces, un poco nuestro trabajo era mostrar lo que ellos pensaban, pero y lo que ellos hacían. Es más, ujú, utilizábamos incluso pancartas en las paredes para mostrar diríamos, los bloqueos donde las cosas se cruzaban, se entrecruzaban, se duplicaban, la falta de colaboración, la falta, y acá viene lo que Peter Senge trabaja mucho en su libro La quinta disciplina en la práctica, en los otros, que es que ellos descubren que la principal tecnología a aplicar para la resolución de estos problemas era el diálogo. ujú. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero un diálogo que era un diálogo no simplemente de hablar y no escucharse, sino un diálogo colaborativo, comprensivo, que calaba hondo y profundo y que obligaba a los gerentes, sobre todo los mandos medios, a interrelacionarse. Y entonces es ahí donde nosotros ahora lo que hacemos es, trabajando sobre eso, le mostramos de alguna manera, explícitamente, cómo llegan a estar donde están. Y uno le pregunta, ¿y ahora qué pasa? Ujú, Trabajemos entonces sobre el futuro. Es decir, fíjense que una de las actividades que se ha puesto también un poco de moda es el diseño aplicado al diseño organizacional. Ya no solo el diseño exacto. de artefactos o el diseño de productos, sino el design thinking, el pensamiento de diseño aplicado al diseño organizacional, donde hay una primera etapa de anticipación, de imaginación, de creatividad, de innovación, para luego darle forma. Ahí aparece Otto Scharmer, teoría U, en el medio, que también es importante, lo vamos a hablar enseguida, para diseñar esa organización del futuro,
transformado luego en una tercera etapa en el cuerpo central del negocio. Ujú, Y en la cuarta etapa ujú, sería la estrategia. Nosotros en prospectiva hacemos la preprospectiva, el conocimiento, el diseño de todo lo que sería el diagnóstico multivariable, es decir, cómo afectan las variables exógenas y endógenas a la institución, esto en términos muy prácticos con la gente, es decir, cómo le está impactando el aspecto ambiental, político, económico, social. Por eso es multivariable, para generar un diagnóstico de cómo estamos hoy, irnos al futuro, crear ese futuro deseado a través de generación de escenarios, de escaneo de horizontes, como se llama, que es cuando vemos qué es lo que está pasando en el mundo con la actividad que yo estoy desempeñando aquí y ahora, si cuáles son mis potenciales aliados o no. Y luego un tercer momento que tiene que ver con la estrategia, es decir, ahí sí aparece la planificación estratégica basada en escenarios. Entonces, ujú, ahí es donde aparece todo lo que vos estás diciendo, pero de una manera muy práctica, muy conversada, muy trabajada, ujú, muy relacionada. Es decir, tal cual. y sobre todo, haciéndoles ver que estamos, no importa en qué parte del planeta uno está totalmente vinculado al resto. Es decir, antiguamente uno pensaba que la organización o la empresa nuestra estaba muy lejos de nuestros competidores, sobre todo los extranjeros. Hoy, cualquier empresa extranjera vía virtual vende sus productos en cualquier parte del mundo. Sí, Entonces sí, tal cual. tus competidores no son los que vos ves, generalmente son los que no ves. Ujú, Entonces, pero que son los que le están vendiendo sus productos o servicios a tus clientes o potenciales clientes. sí, sí, Entonces, sí. y lo primero que hay que darse cuenta que todas las empresas están en un proceso de cambio que los excede. Es decir, nosotros a veces decimos, estamos en una época de cambios o en un cambio de época. En realidad, época de cambios hubo siempre. Desde que el hombre es hombre ha habido época de cambios. La tecnología, desde los primeros humanos en adelante, produjo cambios. Lo que hay hoy es una aceleración de los cambios. Y estamos en un cambio de época. Es decir, Ujú, sí, sí. Sí, notorio. científicos, estudiosos, todos. Naciones Unidas, Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dice que estamos en la era del caos, en la era de la ebullición, ya el cambio climático está muy explícito. El Foro Económico Mundial va a decir, ha llegado el momento de resetearnos, hay que reinventarse, hay que reinventar las empresas, las organizaciones, las actividades. Roy Dalio, que maneja uno de los fondos de inversión más grandes del planeta, dice, hay un nuevo orden mundial que ya está en marcha, con el declive de algunos imperios o corporalizaciones y el ascenso de otros. Eh, yo participo en el Consejo Científico del Instituto de Estudios Planetarios Alternativos, en el cual se habla de que estamos ya en la era de la conciencia global, con Víctor Bagirimotti, con Bill Halal y otros. Bill Hallas tiene un libro que se llama Más allá del conocimiento, donde expone un nuevo modelo organizacional, que es el modelo de las organizaciones democráticas, les va a llamar él. Él dice que en 2 o 3 años empieza a haber, o ya está en un cambio, lo que le va a llamar organizaciones democráticas, un poco para diferenciarlas de las organizaciones económicas. Es decir, la organización que basa su propósito en maximizar sus ganancias, pero con un interés muy egoísta, a las organizaciones donde incorporan a los clientes, los proveedores, el ambiente, la sociedad, la gobernanza, en toda una serie de interrelaciones que hace que se vuelva todo más sustentables. Bueno, yo Entonces, creo ahí, sí, perdón. sí, 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 decime, Termina, decime. termina. Sí, no, No, yo no, creo ahí que eso está sucediendo, digamos, lo queramos o no. O sea, digo, lo que acabas de traer recién, nosotros hoy, las organizaciones estamos, digamos, en una red, ¿no? Una red que está dentro de la organización, el proveedor está dentro, mi cliente está dentro,
la comunidad está dentro de la organización en términos de red de conocimiento, digamos, la transparencia hoy tiende a ser total, porque en definitiva lo que yo haga dentro de la organización trasciende afuera gracias a las redes, digamos, ¿no? Y ya hoy no hay lugar oculto. Por lo tanto, esto que acabas de traer, lo de gobernanza, por ejemplo, la importancia de las buenas prácticas de gobernanza, el compliance, que es algo que se busca mucho también y que se esté promoviendo, ¿no? En términos de gobernanza. Quería saludar a la gente que se ha ido sumando al vivo y nos gustaría que comentaran, que trajeran cosas. Vos no los podés ver, pero yo sí. Ahí cuando vayan apareciendo te los voy a ir poniendo ahí Bueno, en la pantalla. Lorena López, bueno, Valentín Cruz, está también Cecilia Racho, que siempre está, gracias. ¿Sí? Paula de España, ¿cómo andas, Paula? Fernando y Steven, un colega y amigo. Todos nos han saludado y bueno, están escuchando. Y ahí, Luis, yo empezaste a traer algunas metáforas organizacionales y hay algunas que, en mi práctica sobre todo, en mi práctica profesional, ¿no? Eh, Vos vas como tomando pedacitos de algunas metáforas, traes, o de modelos, ¿no? Modelo Peter Senge, el cual es súper aplicable y todavía sí, pero también están las organizaciones caórdicas, o el modelo para trabajar con organizaciones caórdicas, o el modelo caórdico. Digo, hay diferentes modelos que son aplicables, no solamente en su estado más puro, sino siguiendo, digamos, todos los pasitos que, por ejemplo, dice Peter Senge en la quinta disciplina. eh, o qué sé yo, hemos estado hablando también de las metáforas de organizaciones EXO, ¿no? Las exponenciales, las nuevas organizaciones. así es. Estamos, entonces, por ahí me gustaría que trajéramos algunas, algunos modelos que son yo digo modelos más disruptivos, ¿no? Porque son modelos que están en ebullición y que están eh, traccionando y que, en definitiva, el contexto nos está llevando hacia ahí, pero si no hacemos algo para ir conscientemente hacia ese modelo, creo que nos quedamos afuera, ¿no? Bueno, por eso que seamos eminentemente prácticos. Nosotros, en el sentido vos, yo, aquellos que oficiamos acá de asesores, guías, mentores, coach, consultores, advisors, llamémosles como quiera, es decir, cuando nos reunimos con la gente real en la organización, tenemos que mostrarles a ellos cuál es el modelo organizacional en su mente, que su organización no son las cuatro paredes ni el nombre que tiene afuera. Es decir, pero quizás ellos, desde una perspectiva netamente cartesiana, por eso decíamos el tema de las metáforas, consideran que la organización solamente es esa estructura en la cual ellos se mueven, se desenvuelven y ejercen su actividad. Entonces, esto de la prospectiva quiere decir, como yo decía, hace 20 años atrás escribimos un artículo, un trabajo, que se llamaba Las metáforas organizacionales. La primera metáfora sobre la que trabajamos era justamente esa crisis de percepción. O sea, mostrarle a las personas, al grupo, que necesariamente los nuevos tiempos, la nueva época, requiere una superación de un modelo mecanicista. Y eso empieza por darse cuenta. Es decir, cuando uno sigue viendo todo en una forma cosista, entonces no alcanza a ver los cambios. La segunda metáfora era que ya hace 20 años veníamos hablando de la visión reticular de la empresa, es decir, cómo entrábamos en un universo relacional. Es decir, la empresa no eran las cuatro paredes, la empresa eran las relaciones, el universo hasta donde ellos llegaban. La tercera metáfora que escribimos fue el tema de las organizaciones sin fronteras, es decir, la organización hoy es una organización global. Puedes conseguir todo lo que quieras y puedes venderle a todos los que quieran desde un lugar o desde cualquier lugar del planeta. Ahí aparecía una cuarta metáfora en ese momento que era el desorden, este desorden aparente cuando se nos caen el metro de confort, la zona de confort, donde yo veo que mi escritorio, mi empresa, mi lugar, es decir, se nos empiezan a disolver, y aparecía la era caórdica. En este caso está Dee Hock, año 2003, escribe un libro que se llama El nacimiento de la era caórdica, para
Caótico proviene de caos y orden, es decir, nuestra vida es un equilibrio dinámico permanente entre el caos y el orden. Si nos quedamos solamente en el orden, en la quietud, terminamos fagocitándonos y muriendo. Es decir, se necesita un desequilibrio para lograr un nuevo orden, y así sucesivamente. Einstein decía, los problemas de este ámbito, de este plano, de este lugar, se resuelven mirándolo desde arriba, desde otro orden, desde otra perspectiva. Porque el caos de este orden, de este lugar, es un orden arriba, que a su vez es un caos para la esfera para el sistema subsiguiente. Bueno, Entonces, esto, digamos, esto ahí digo, Dijo, es muy práctico, ¿no? totalmente práctico. Y además, el ejercicio práctico es decirle que cada uno saque la tarjetita de crédito de su billetera, porque la primera, justamente, gran organización caótica que crea D. Hoc es Visa. Visa, después viene Mastercard, etcétera, etcétera. Es decir, una organización que no existe en términos de decir quién es el dueño, dónde está, aquí y allá, sino que son expresiones, contratos de confianza que hacen que cualquiera de nosotros con una tarjeta, hoy diríamos con las billeteras electrónicas, podemos extraer dinero, pagar servicios, productos. Y ahí voy terminando. La quinta metáfora que utilizamos ya hace 20 años atrás era ver el espacio organizacional en términos de campos morfogenéticos. ¿Qué son los campos morfogenéticos? Ahí entra Rupert Sheldrake, con todo un biólogo que aplica a todas las organizaciones, que son aquellos campos, más que de energías, los campos de información. ¿Por qué usted compra lo mismo o compra tal cosa en determinado lugar y no en otro cuando venden lo mismo? ¿Cuál es la energía, la atracción que tiene un equipo, un grupo, para que uno se sienta comprometido, integrado, atraído por ese grupo, cuando al lado hay otro grupo igual que hace lo mismo y vende lo mismo? Entonces, esos campos morfogénicos que trascienden el tiempo, el espacio, Rupert Sheldrake los aplica desde la biología, porque ellos dicen, en cada momento nace digamos, un nuevo espécimen de una especie, pero que reincorpora en ese nacimiento toda la historia de su especie desde la más remota antigüedad, y así vive en una isla totalmente separada del resto. Entonces, ellos empiezan a advertir cómo se transmite la información, son campos de información, no más que de energía, por eso le digo yo. Y esa información se traduce más allá del tiempo y el espacio. Y la última metáfora que utilizamos en esa época, 20 años atrás, era los atajos organizacionales, los atajos estratégicos. Porque uno, para lograr resultados en la empresa, no necesitaba atravesar todo el árbol empresario. Es decir, sino que uno siempre tenía a quién hablar, a quién llamar, por donde el cortocircuito que te permitía llegar a un objetivo. Todo eso después, a lo largo de los años, también hemos visto cómo se han ido incorporando en las distintas empresas. De hecho, yo recién hablaba de Ari de Geus, que fue uno de los gerentes de Shell Company, que escribe un libro que se llama La empresa viviente, muy bueno. Y Ari de Geus lo primero que decía es, planificar significa cambiar las mentes, no hacer planes, cambiar las mentes. Y otro gran consultor, que es Gary Hamel, que trabaja sobre las teorías del cambio, dice, las empresas fallan al crear el futuro, pero no fallan al prevenirlo, sino que fallan al imaginarlo, porque lo trabajan desde el presente hacia el futuro, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer es, por un momento, olvidarse del grupo, la empresa, y crear su empresa del futuro, y ver qué es lo que hoy nos falta para hacerla. Sí. Ahí, Luis, quiero traer algo que introduce Lorena. Dice, las Sí, empresas son ahora emocionales. Dice, creo que por ahí pasa todo lo que hacemos. Gracias, le Lore, digo por el aporte. Sí, a Lorena que vea nuestro vivo anterior, que era la espiritualidad aplicada en los negocios. sí. Sí, la inteligencia espiritual o espiritualidad inteligente. Era Claro, exactamente el título, pero tiene que ver con esto, no tiene que ver con un que poco lo que está totalmente, trayendo. es decir, a ver,
En otro momento podríamos hacer un vivo sobre el paso de la revolución industrial 4.0 a la 5.0. Es decir, la revolución industrial, la 4.0, es cuando todos estamos en función de las máquinas, de la inteligencia artificial, de la Internet de las cosas. La 5.0 va a ser las máquinas en función del hombre, la Ujú. tecnología como respuesta para el mejoramiento del hombre. Bien. Entonces, y ahí aparecen, o empiezan a aparecer, esto que decías vos, otros modelos organizacionales. Es decir, cómo después de Peter Senge, recordemos, el MIT, la Singularity University, que es Sí, 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 sí. los think tank de Silicon Valley, donde surgen todas estas nuevas ideas, donde está surgiendo ahora la inteligencia artificial generativa también, y donde hace 4 o 5 años aparecen también los nuevos modelos que son las organizaciones exponenciales que vos habías mencionado. Ismael Ujú, Salim es ahí la cara viviente con Diamandis, el otro de la Singularity University, que son esas organizaciones, esos modelos organizacionales totalmente fuera de nuestra estructura mental anterior. Es decir, ya no van a pensar igual que pensábamos nosotros, como decíamos recién, con esas dimensiones que tienen que todo está dentro de la organización, de la empresa, de las cuatro paredes, etcétera, etcétera. Aquí aparecen organizaciones con una mentalidad totalmente diferente, un mindset, dirías vos, totalmente diferente, donde aparece un Airbnb, donde la mayor cadena hotelera que no tiene hoteles. Es decir, cuál es el concepto que se destaca, donde se va disolviendo esas estructuras mentales anteriores y aparecen organizaciones que realmente rompen con el esquema anterior. Uber no tiene taxis y sin embargo es la mayor empresa de taxis. Y así va a aparecer Netflix rompiendo el tema de todo lo que es el streaming. Aparecen Google mismo, cuando apareció Google. Es decir, ujú. organizaciones que cuando tienen un impacto 10 veces superior a lo que hacen otras similares. Hay un libro muy importante que se llama justamente Organizaciones Exponenciales, que determine, determina cómo o uno se transforma en una organización exponencial para poder competir en el sentido de integrar y superar, o realmente el tsunami a esa empresa la va a hacer desaparecer. Es Vos sabés decir, que me quedé un poco prendido o atorado, digamos, si de alguna manera sí, decirlo, enganchado con la pregunta, o no con la pregunta, con la declaración de Lorena, con lo que dice Lorena en términos de las empresas son emocionales. Digo, eh, sí, sí, digo, la base del ser humano es emocional, ¿no? Digamos, en este sentido, y mientras más, y ahí podríamos hablar un poquito de Lelux, ahí de hablar de la espiral y de la evolución sí, organizacional. Porque creo que aplica, ¿no? Digo, hoy hay empresas que son netamente emocionales. Yo digo, yo trabajo bastante con empresas familiares y hay muchas que son emocionales, o sea, carecen de estrategia deliberada, de cultura deliberada, de cultura estratégica. La cultura emergió como son los dueños. Hay, si sí. bien son Yo empresas muy, muy, a muy, tendríamos que sí, son conversar empresas, con Lorena. Es decir, yo creo que dentro de lo que habitualmente se llama lo emocional, se incorporan aspectos que son más que emocionales. coincido, sí, sí, sí. Por eso nosotros hablamos de la espiritualidad no religiosa aplicada que incluye a lo emocional, pero también le agrega lo axiológico, los valores, una serie de elementos que tienen que ver con lo que, bueno, acá esto nos puede servir de introducción a ese otro modelo que aparece 2016, 2017 en adelante, que hoy está muy en boga, que son las organizaciones TIL, que las va a Exacto. introducir Frederic Laloux, un belga. Ujú. Frederic Laloux utilizando, y esto tiene que ver también con lo que hacemos en las organizaciones. Frederic Laloux lo que va a aplicar es algunos modelos, como son los modelos de Ken Wilber y los modelos de la espiral dinámica.
de Graves. Es decir, Ujú. ¿qué es lo que dice Ken Wilber? ¿O qué es lo que nosotros hacemos cuando llegamos a un grupo? ¿Qué le hacemos ver a la persona, al individuo primero y al grupo después? Que esta aparente fragmentación de la realidad, esta disposición donde uno se siente que es diferente al resto, a las personas, al grupo, a la organización. En realidad, uno es un, como diría Ortega Gasset, uno es yo y mi circunstancia, es decir, uno no está fuera del mapa o fuera del cuadro. Uno siempre está con otros, empecemos por ahí, física o mentalmente. Es decir, primero que uno tiene que... Wilber habla de los 4 cuadrantes, es decir, el interior y el exterior, individual y colectivo. Entonces, el interior individual es mi ser, mi interioridad, mi forma de pensar, mi forma de creer, de ver, de interpretar las cosas. El individual externo es cómo yo hago, me comporto, me ven, cómo traduzco ese ser interior en un ser exterior. El interior colectivo pasa a ser el nosotros, el grupo, el equipo, la empresa, la organización, en tanto su pensamiento, su creencia, su cultura. Y el comportamiento exterior colectivo va a ser la empresa, la organización, el sistema en acción. Y ahí se conforman los 4 cuadrantes. ¿Qué quiere decir? Siempre estamos interior y exterior, individual y colectivo. El cuadro se conforma por todo eso, no solamente por uno de los cuadrantes. Cuando esto lo aplica Wilber a las organizaciones, advierten que ha habido también toda una trayectoria en los modelos organizacionales. Cuando se enfatizó en todo lo que era el interior individual, el modelo organizacional era lo que se llamó la teoría I o Y, es decir, Ujú. donde se buscaba trabajar sobre la comprensión psicológica del individuo, sus motivaciones, sus creencias, sus aportes interiores, teoría I, a la organización. Cuando se trabajó en el comportamiento, en lo que la persona o personas o grupos hacen en la organización, se pasó y se llamó la teoría X, donde se evaluaba el resultado del comportamiento y no cómo pensaba la persona. Es decir, se evaluaba la conducta individual. Cuando luego vino toda una nueva movida en las organizaciones, se empezó a hablar de la importancia, recuerden las metáforas que hablamos al principio, del nosotros, de la gestión cultural, del cambio organizacional como equipo, como grupo. La organización es un conjunto de personas, es un nosotros activamente trabajando. Y luego vino otro movimiento que pasó a ser el cuadrante del nosotros en el comportamiento, diríamos, del grupo, y ahí se habló de la gestión sistémica de la organización. De la organización como un sistema funcionando y trabajando. Wilber va a decir que lo más importante de todo esto va a ser el trabajo integral, es decir, lo mejor de los 4 sistemas. Y ahí aplican, se cruzan con lo que decía Graves y otros de la espiral dinámica, que tiene que ver con la evolución de la conciencia. Cuando decimos que estamos en un cambio de época, se habla de que ya vamos a llegar a la era de la conciencia. Bill Hallam dice, va a haber 2 conciencias, la conciencia artificial y la conciencia humana, Humana. Sí, sí, sí. ahí trabajando en forma conjunta. Pero en esa evolución de la conciencia, Freire y Laloux lo va a aplicar a las organizaciones. ¿Qué dicen estos múltiples, digamos, investigadores de la evolución de la conciencia? Hepser, Piaget, Keegan, Lobinger, Wilber, etcétera, etcétera. Que el ser humano, la humanidad, ha ido evolucionando desde un pensamiento, no digo primitivo, sino inicial, es decir, una mentalidad arcaica, pasamos luego a una mentalidad mágica, recuerden la evolución humana, luego vino una mentalidad mítica, llegamos a la racionalidad, típico del Renacimiento, con la racionalidad aparecen las ciencias, aparece toda
el trabajo de las universidades, aparecen todas las empresas como las empezamos a conocer hoy, y desde hace unos años, unos 40, 50 años, se considera que estamos ya entrando en una época pluralista. Hay un libro, que lo tengo acá, que se llama La conspiración de Acuario. Esto está escrito en el año 86, 87, donde cómo el futuro ya está actuando hace 30, 40 años y donde ya están explicadas algunas actividades que iban a volver a aparecer. Ese mundo pluralista es el mundo de las instituciones más ambientales, ecológicas, aparece la idea de la sustentabilidad, la idea de lo sustentable. Ujú. Hoy, fíjense que ya empezamos a hablar del capitalismo regenerativo, el capitalismo circular, la economía circular, es Capitalismo decir, consciente. Ujú. el Sí, sí, sí. capitalismo consciente. Y las organizaciones se tienen que ir adaptando a eso, pero es porque como es un flujo que viene, es una ola que viene dentro de esta mente más pluralista basada, decíamos recién, en los vínculos humanos. Es decir, y luego va a venir otra, pero quizás falte un poco de tiempo. Pues bien, ¿qué es lo que hace el amigo Frederick Lelux? Aplica esta linealidad, Sí. esta evolución a las organizaciones. Y él se pregunta y recorre el mundo y descubre varias organizaciones que hoy ya están, y las pone en su libro que se llama Reinventar las organizaciones, que es la evolución de los paradigmas organizacionales. Entonces él se pregunta, ¿desde dónde operamos hoy? La mente, es decir, esa mente prerracional, una mente muy, muy reactiva, emocionalmente reactiva, él le dice es un mundo rojo. La metáfora es una manada de lobos donde existe la división del trabajo, la autoridad de mando, la jerarquía, etc. Todo esto se da en las organizaciones. Luego viene un ámbito más ámbar, donde hay una jerarquía más formal, se habla de los procesos. Luego viene la parte naranja, donde lo que prima en la organización es la maquinaria funcionando, donde se incorpora la innovación, la responsabilidad, la meritocracia, el premio, el castigo. Y entramos ahora en esas organizaciones verdes, estas organizaciones que usted ve por todos lados, donde las paredes se caen, son todas ventanas, donde aparece el empoderamiento a la persona, el trabajo, la cultura, los valores, los grupos de interés, la inteligencia emocional en acción, la espiritualidad en acción. Y el último etapa de las organizaciones actuales, Frederick Laloux le va a llamar la organización TIL, turquesa. Y ahí aparecen tres elementos claves. Primero, la responsabilidad individual dentro de esta, Ujú. diríamos, esta metáfora organizacional de la organización o empresa democrática de Bill Halal. Aparece la plenitud, el propósito, donde se une el propósito personal, individual, con el propósito grupal, familiar, el propósito, por eso ya no hablamos de globalización, sino de planetización, es decir, las organizaciones educativas empiezan a educar, a concientizar para la planetización, es decir, que el niño hoy se dé cuenta que es un ser terrestre vulnerable y que los problemas son de todos. Y eso empieza también en la familia, que es la primera organización, y en la escuela, y luego siguen las empresas y organizaciones. Es decir, y la autogestión, el aprender a autogestionarse con un sentido evolutivo. Todo eso es lo que caracterizan a los modelos actuales de, en este caso, Frederick Lelux y otros. Fíjense que esto da paso a lo que se llama, como lo hemos hablado con vos, los modelos de organizaciones ágiles, las dinámicas de Ujú. agilidad, que requieren incorporar toda esta dinámica en los nuevos modelos, que como Ujú. contrapartida tienen que ver o tienen que trabajar, y de hecho las grandes consultoras como KPMG, como Deloitte, como McKinsey, nos hablan que hoy lo que el modelo organizacional es trabajar las disrupciones. Y Ujú. para trabajar las disrupciones se necesitan dinámicas ágiles, porque todo lo que la inteligencia artificial va a hacer en la organización es transformar a las personas en personas con superpoderes, siempre y cuando uno tenga la capacidad de ser un superhombre, superpoder. Y si Claro. no, ese superpoder lo van a autodestruir. Entonces, Ok. Dale, ese dale. es un, Está bien. un
Bueno, ese es un poco como para ir. Hay más modelos, Pero- formas, está todo en permanente crecimiento, ¿no? Pero no quiero hablar yo sí, sí. solo, así que. No, bueno, a mí me apasiona el tema. A ver, esto que vos traes, que es importante modelizar, porque digo, es importante tener el concepto en la cabeza de las diferentes miradas que hay. Por ahí decimos, no estamos inventando nada, pero sí, en definitiva, ¿no? Porque también cuando vos estabas diciendo esto, yo fui pensando, bueno, van apareciendo, o el mundo va en una aceleración tal que nosotros estamos quedados todavía, no tenemos la herramienta ni la capacidad para dominar esto que está hoy. O sea, digamos, van apareciendo estos cambios. Vamos a las organizaciones caóticas. Digamos, esto que parece, digo, ¿qué es una organización caótica? ¿Dónde está el caos y dónde está el orden en una organización cualquiera? O sea, digo, el cliente que mañana voy y me reúno con ellos y trabajo en su empresa. Bueno, el orden está precisamente en todos los procesos operativos que le dan vida a esa organización. Tenés que pagar sueldo, tenés que cobrar a los clientes, tenés que salir a vender, tenés que mantener la estructura. Eso que te asegura que todos los días abren las puertas y te van a entrar clientes. Eso en definitiva es la operación y que tiene que ver con el orden. Y por el otro lado está el caos que trae la innovación, la adaptación al contexto, la visión, la estrategia, las conversaciones significativas que nos dan un salto y que hacen que estas dos fuerzas siempre estén vivas en la organización. Y esto, cuando nosotros traemos este modelo a la organización y decimos, bueno, el modelo caórdico, el camino caórdico, como una metodología para intervenir en la organización, suena como muy, viste, abstracto, pero en realidad es algo práctico. Es cuestión de poder, como decíamos, es cuestión de poder poner en la cabeza, de ordenar para poder intervenir, de ver qué modelo aplica para poder intervenir, o de qué cosas tomo desde qué modelo. Por ejemplo, Peter Sen, que trabaja toda la parte de visión sistémica, que es tan rico en las organizaciones y tan necesario, sobre todo para aquellos que están en posiciones donde se manejan recursos, ¿no? Tener mirada sistémica, tener visión sistémica, tener incluso conciencia sistémica, vamos a dar un paso más allá, ¿no? Conciencia de sistema es crucial para aquel que dirige una organización. O sea, porque cada decisión que Así es. toma va a impactar no solamente ahora, sino hacia el futuro y hacia los costados. Entonces, Bueno, por si eso no puede unir eso, la- la obligación nuestra es, tomando lo que vos decís, decirle muy bien, ustedes hoy hacen esto, venden esto de esta manera, sea una cuestión educativa, pero están preparados para las nuevas exigencias, las nuevas demandas, los nuevos tipos de consumidores que se vienen. O el consumidor o el cliente tiene que salir a buscar en otro lado lo que ustedes ya no son suficientes lo que hacen, con lo que hacen. Es decir, entonces, sí, sí, sí. veamos cómo, por eso nosotros partimos, es decir, veamos cómo estamos funcionando para el mundo actual. Ahora es deber nuestro mostrarles el mundo que se viene, porque para eso se supone que somos asesores y que estamos escaneando el horizonte, que es una técnica de la perspectiva, para Ujú. viendo el estado del arte del tipo de actividad que va a hacer esa persona. A tal punto se estaba quedando hasta Naciones Unidas atrasada que después los ODS vinieron nuestra agenda que tenemos que hacer. Y luego vino lo que se llama ahora el quinteto de cambios. O sea, una organización más grande que Naciones Unidas aplica el quinteto de cambios, que son las 5 herramientas sobre las cuales se van a trabajar y que si vos las ves, están en todas las organizaciones. La primera son los datos. Ujú. Fundamental hoy manejar los datos. Segundo, todo se ha digitalizado. Los sistemas. ¿Cuáles son los sistemas que se aplican a la organización sobre la cual voy a trabajar? Tercero, la innovación. La dinámica innovadora de la aceleración tecnológica, social, ambiental, etcétera. Cuarto, la previsión. Es decir, Naciones Unidas incorpora la anticipación, la previsión, la prospectiva, el foresight, como se llama, como una herramienta fundamental para posicionarse adelante de los cambios, no atrás, adelante Y de que los cambios. es un grupo de Y habilidades, la, ¿no? Estas que siempre hablamos, claro, habilidades y la quinta, anticipatorias, digamos. exacto. Y la quinta herramienta son las ciencias del comportamiento, donde se incorpora la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, es decir, los valores.
Todo, Ujú. no solo lo nociológico, lo que tenga que ver con el conocimiento de la organización, sino con lo axiológico, el comportar ético de la organización, que es lo que Ujú. trabaja, por eso la organización hoy trabaja sobre lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, Sí, sí, sí. es ahí donde se empiezan, uno ve que todo se empieza a confluir. Y lógicamente, aquel que se resista y lamentablemente va a quedar fuera de juego. Tal es así que Sí, Naciones Unidas para septiembre arma ahora la cumbre del futuro, con la idea de que los sí. países firmen el pacto del futuro, dentro de lo cual se va a tratar de que la inteligencia artificial generativa sea o se le dé el mejor uso posible. Ahí quiero traer algo también porque, siempre vos sabés, bueno, esto lo hablamos siempre, ¿no? Tanto en los espacios de trabajo que tenemos como de Eh, conversaciones filosóficas que tienen que ver con mi, tendencia a traer a la práctica diaria todo lo que vemos, que en definitiva es lo que hacemos también, Luis, ¿no? Pero ponerlo acá en lenguaje, a ver, digo, en palabras. Todo esto que decimos, esto que acabas de decir vos, a ver, en las organizaciones que están acá en el medio, que están acá nosotros estamos en Mendoza, pero en Argentina, digo, no son todas las organizaciones, ni son muchas que aplican, ni son varias, son las menos las que están a la cabeza, digamos, con esto. Hay un movimiento, está detrás, digamos, nosotros impulsamos, está esto, por ejemplo, el liderazgo regenerativo, digo, algo que se viene con fuerza, es un modelo, un concepto y una serie de herramientas que están operando, que se están poniendo sobre la mesa, pero la verdad que cuando entramos a las organizaciones y vamos a escarbar un poquito, están viviendo como organizaciones del siglo pasado, de mitad del siglo pasado, digo, a nivel de estructura jerárquica, a nivel de sí, participación de la gente, digamos, de mecanismo de participación de la gente, donde nosotros decimos, bueno, desde el hacer nuestro, la complejidad del contexto requiere que todos aportemos con ideas y con nuestra cabeza y con nuestros saberes eh, a dar respuesta a esa misma complejidad, ¿no? Y sin embargo, o entras a las organizaciones y la jerarquía es lo que prima, eh, entras a las organizaciones y el contexto emocional de muchas organizaciones son duros, donde no permiten la participación humana, la participación de las personas, y donde la misma emocionalidad bloquea esa participación de las personas porque están con miedo, digamos, ¿no? Están con miedo, porque la herramienta que se sigue promoviendo es el miedo en vez de la confianza, este, digo, los espacios de participación son casi nulos. Entonces, digo, hay mucho trabajo para hacer en las organizaciones a nivel de toma de conciencia, a nivel de implementación y de cambios, de leer esto que está pasando hoy, digo, la inercia que traen, de hablar acá en Argentina que, bueno, yo por ahí distingo en otros lados del mundo donde he podido estar compartiendo con otras empresas, ánimos diferentes, pero acá en Argentina donde estamos mirando la supervivencia, ¿no? Digamos, hoy, en esta crisis que hemos tenido de fin de año y principio de año, muchas de las empresas están mirando cómo sobrevivir todavía. Si bien ya está pasando, está mejorando indicadores, pero bueno, hemos venido de un ajetreo bastante importante. Entonces, nada, la supervivencia de la empresa o el estado de supervivencia o la búsqueda de la supervivencia no implica emociones confortantes. Al contrario, así implica es. miedo. Entonces, Ahora, digo, eso opera. Sí. totalmente, pero te quiero aclarar lo siguiente, que si bien nuestra exposición, nosotros nos sentimos obligados del Centro de Estudio Prospectivo a decir, mire, esto es lo que está pasando en el futuro, o lo que viene desde el futuro, pero cuando vamos a una organización, arrancamos, como decís vos, tratando de modelizar o simular o mostrar cómo, sacando a las personas diciendo, mire, esta es su empresa, este es usted está funcionando en estos esquemas, con estas variables, con este modelo mental, con esta estructura, pero fíjese lo que se viene, fíjese el contexto en el cual usted está y que por estar reaccionando a esa necesidad de todos los días, no ve que en 3, 4, 5 años usted no va a existir. Es Ujú. decir, esa es nuestra responsabilidad y compromiso, no ir a mejorar, como muchos hacen, a emparchar lo que está funcionando ahora sin avisarle que lo que se viene lo puede superar totalmente si no se actualiza, si no se flexibiliza,
sino cambia el mindset, como decís vos. Es decir, entonces, y a partir de ahí, bajarle todos estos conceptos que parecen de ciencia ficción y mostrarle cómo esos conceptos ya existen en su empresa. Lo que pasa que a lo mejor necesitan ellos un cambio de lentes nada más. Sí, sí, sí. Sí, Y, porque y aparte, lo que acaba de traer porque vos, estos conceptos, perdón, que existen, tienen que ver con la gente que se está incorporando, con las nuevas generaciones, con las nuevas miradas. Eso está. O sea, es más eso grande ya que la lo empresa. traen. Pero además nosotros trabajamos siempre con lo que se llaman hechos portadores del futuro. Es decir, si su empresa hoy está viva, es porque de alguna manera está trabajando con los hechos portadores del futuro. Hay que cambiarle los rótulos, hay que cambiarle los lentes, hay que verlo de otra manera para darle un impulso. Entonces, ahora, si el que va a ayudarlos va con una mentalidad retrógrada de conceptos y modelos y metáforas organizacionales del siglo XX, XIX, XVIII, bueno, lo que está haciendo es simplemente bajar la fiebre, pero sin buscar las causas de la enfermedad. Entonces, por eso es importante que el primero que tiene que cambiar es el consultor, es el asesor, es el mentor, es el coach, y tiene que abrirse a todos estos modelos, a estas cajas de herramientas, para luego utilizar y adaptar la que mejor sea necesaria al momento en el que está esa organización. Y eso es lo que Ahí intentamos hacer. Sabrina, gracias Luis, ahí Sabrina hace un aporte, se cree que el resultado de no permitir esa participación generalizada, te lo leo porque a lo mejor no lo puedes leer ahí, de acuerdo a No, la no lo veo. complejidad de los sistemas, se comienza a observar en la calidad de los resultados externos totalmente. O sea, lo primero siempre se impacta el cliente, eso es ley, e interno, los empleados, que ofrece internos que ofrece, en comparación con empresas que sí permiten esa participación. Totalmente de acuerdo y digo, es parte, digamos, del promover, eh, primero la cultura, digamos, la buena práctica cultural. Lo que suele pasar, lo que veo a mí en mi práctica profesional suele pasar, es que las culturas que hay en muchas organizaciones, en la mayoría de las que he intervenido, eh, son culturas emergentes, pero no estratégicas. Son emergentes de lo que somos como dueños, de lo que emergió naturalmente, pero no es una cultura deliberada, pensada, eh, no es lo que quiero, pero está operando, pero en definitiva es lo que soy. No es lo que quiero, pero es lo que soy, porque en Así definitiva es. es así. Bueno, Este, eso hay que mostrárselo y mostrarle también que un cambio de perspectiva, o de visión o de forma de actuar puede traerles beneficios mutuos para el jefe, el director, el dueño y los empleados, dentro de las condiciones que hoy imperan, sobre todo en países como el nuestro. Eso desde ya. Totalmente. Luis, estamos Señor, en una hora cumplido. La verdad es que bueno, me quedaría una hora más conversando y con sí, esto que me apasiona y también no, no, trayendo no, esto. Sí. no, perdón, nos faltó hablar para la próxima vez del tema de la sustentabilidad en las organizaciones, pero es más o No, menos lo pero mismo. pará, dejémoslo ahí porque yo ¿Ok? quiero volver sobre esto. Me interesa porque vos sabés que en el mundo que estamos nosotros metidos, Luis, co- conectamos con muchos colegas, bueno, en el mundo de las empresas, en el mundo de las organizaciones más grandes, más chicas, con mayor impacto, internacionalizadas, ¿no? Pero eh, por ello veo que no hay como claridad de los modelos y por qué modelizar y por qué traer una metáfora organizacional o para qué. Eh, y cuál es la aplicabilidad de una y otra y que no son excluyentes una con la otra. Digo, de hecho, la mayoría utilizan herramientas que la otra pone a la vista. Por ejemplo, esto de Peter Senge, ¿no? Que digo, hoy, más allá de que si son organizaciones estilo, si vamos a trabajar para ir a una organización estilo o no, está Peter Senge, que es como la base, es decir, bueno, hay que tener visión compartida, tenemos que generar conversaciones significativas, tenemos que poner conversaciones difíciles sobre la mesa, no tenemos que prohibir conversaciones dentro de la organización, tenemos que permitir que aporte la gente, la visión sistémica, el dominio personal, ¿no? El dominio emocional. Digo, Por tiene eso, como la base. así es, por eso cuando nosotros, todas estas ideas que hoy las he dado de forma académica, si se quiere, especulativa, cuando vamos a la empresa y trabajamos en un enfoque, en un proceso prospectivo, la base de nuestro modelo de acción
es la transferencia de capacidades. O sea, yo no voy a la empresa a decirle lo que él tiene que pensar, decir o hacer. Y Lo menos que hacerlo voy, vos. y menos Y hacerlo menos... yo. Exacto. Yo voy a mostrarle. Hoy, fíjense que existen lo que se llaman los gemelos digitales. Hoy se está tratando, con toda la inteligencia artificial, de hacer un gemelo de la Tierra para simular los procesos terrestres y adelantarse al cambio climático. Hoy, lugares como Barcelona, por ejemplo, está tratando de hacer su gemelo digital, es decir, digitalizar todas las variables propias de la ciudad para anticipar los problemas que pueden sobrevenir a la ciudad. Las organizaciones van a poder armar con la inteligencia artificial su modelo digital para ver que tocando qué variables, cuál es lo que se produce adelante. Entonces, y anticiparse al cambio. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es mostrarle todo lo que hemos dicho, decirles dónde están, a dónde van si siguen haciendo lo que están haciendo y abrirles el abanico de los futuros posibles. Una vez que ellos seleccionen dónde quieren estar, nosotros empezamos a trabajar para transferirles las capacidades necesarias para que ellos construyan su mejor futuro. Excelente, Luis. Bueno, vamos a dejar acá 1:05, Muy bien, 6. La verdad que muy bien. Un ha pasado gusto. volando para mí, a mí me Volando. encanta, sí, a mí me encanta esto. Demasiadas Creo cosas en que poco tiempo. sí, pero creo que lo vamos a ir extrayendo de a poco Sí, para poder agregar valor también y en definitiva, que es algo que vos y yo por ahí compartimos, es anticipar lo que se viene, ¿no? Y desarrollar esas habilidades para lo que se viene, innovar y mantener ahí, digamos, la atención creativa, si se quiere, sí. tanto en nosotros como en aquellos que escuchan. Quizás Ahí, quizás el próximo live debería ser líderes conscientes portadores de futuro, características. ujú. Sí, 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 sí. Ahí, Jorge, Jorge, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ajá. Sí, con la propuesta de Luis, te van a responder, fíjate, hasta dónde hemos llegado siendo lo que somos. La mayoría de las industrias argentinas están en la industria 1.0 y se ve claramente, los que siguen en la dirección generacionalmente ya vienen contaminados. Ajá. Gracias, Jorge. Bien. Gracias, Jorge, por tu aporte y te mando un abrazo grande, que hace años que no te veía. Y desde Jorge ya, todas trabajaba. aquellas personas que estén interesadas en lo que hablamos así tan sucintamente, no tienen más que ponerse en contacto con vos, conmigo, para Tal cual. ahondar en estos Sí, materiales sí, o ideas. tal cual, tal cual. Bueno, Luis, te mando un abrazo grande. Un Gracias abrazo a enorme. los que han estado escuchando y Gracias. espero que expandan esto. La verdad que la idea es agregar valor y es eh, conocer, saber que hay más herramientas, saber que desarrollar esas habilidades para aplicar estas herramientas y sobre todo desarrollar la conciencia, nuestra conciencia acerca de qué podemos hacer. Eh, Como decimos nosotros, ser prospectivos en tiempos disruptivos. Es decir, pensar desde el futuro, actuar proactivamente, comportarse colaborativamente con una visión desde el futuro. Exactamente, exactamente. Esa es la idea. Gracias, Paula. Gracias, Sabri, Virgi. Muchas gracias. Gracias, Jorge, nuevamente. Bueno, Lore, Norberto, Steven. No sé si seguís ahí, pero te mando un gran abrazo. Fernando, a todos muchas gracias. Luis, un abrazo y Un nos abrazo veremos enorme. nuevamente. Gracias a todos por escucharnos.